there came a sound from heaven. Welcome today to the Message of the Cross. This is Evangelist Jimmy Swaggart, along with Dave Smith, Lauren Larson, and Dr. Don Paul Gray. And you, we're so happy to have you with us today. Hoy tienen algunas salidas programadas para este mes. Bueno, tengo que decirle que mi hijo estará saliendo a predicar este fin de semana. Estará en Cape Coral, Florida, viernes en la noche a las 7:30 y otra vez el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. El 10 y 12 de enero, Cape Coral, Florida, con el pastor Marcelo Guidi. Allí estarán compartiendo la palabra. El 17 y el 18, Grace y Rachel estarán en Queen City, Texas, y estarán participando en una conferencia de damas presentada por Robin Hutchinson en Crossway Church. Grace estará predicando el viernes en la noche. Rachel estará predicando el domingo, el sábado en la mañana a las 10. Ambas son excelentes y usted disfrutará bastante esa participación. Caballeros, ustedes no pueden llegar, es solamente para damas, pero si está en esa área, llamen a Robin Hutchinson y reciban esa información sobre esa conferencia. Será de bendición. Así lo será. Alabado Dios por eso. Bueno, tuvimos servicios fenomenales el día de ayer. Gracias a Dios por ellos. Ayer en la mañana el Espíritu de Dios se movió de una manera poderosa, tocó corazones y vidas, y estoy seguro que miles en todo el mundo fueron bendecidos, y damos a Dios honra y gloria. También anoche Bob nos bendijo inmensamente, realmente. Yo le doy gracias a Dios por los ministros que Dios nos ha dado para llevar el mayor mensaje que el hombre jamás ha conocido, que es el nuevo pacto, a todo el mundo, ¿no? Y eso es nuestro propósito, es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Empezamos en la previa programación que fue el viernes, ¿correcto? Sí, señor. Empezamos a enseñar las doctrinas de la Biblia. Am, nosotros no vamos a tratar con todas, porque realmente sería muy extenso, tomaría mucho tiempo, pero nosotros vamos a tratar con todo lo que está en este libro acá. Y también probablemente algunas más, ¿no? Que vamos a llegar a ellas mientras tratamos estas. Pero la primera palabra en la página 3, si usted tiene uno de estos libros, y yo espero que usted lo adquiera. Si no lo tiene, debe de adquirirlo. Incluye más de 500 páginas y trata de muchas de las doctrinas de la Biblia, que usted puede seguirnos de esa manera. Y cada creyente necesita esto, debe de entender este tema tan importante. Yo creo que esto le ayudará. La Biblia no simplemente contiene la palabra de Dios, sino que de hecho es la propia palabra de Dios. Ahora, eso quiere decir que cada palabra que contiene este libro, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, cada palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y no quiere decir que la traducción es inerrada. No. Quiere decir que la esencia original de lo que Dios entregó, de acuerdo a la palabra, la Biblia, todo es inspirado, no tiene errores, no hay errores en la palabra de Dios. Y una vez más, hay errores en traducciones, claro que sí. Cuando los seres humanos empiezan a trabajar en la traducción, allí hay problemas en ocasiones, ¿no? Eso lo entendemos. Pero, por ejemplo, vamos a ir a Mateo 4:4. Lo que voy a decir se basa en esta escritura. Mateo 4:4 dice que el hombre, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese versículo, para que usted pueda tener una pequeña idea de cómo la palabra de Dios fue entregada a los escritores, empezando con Moisés y terminando 1600 años después con Juan el Amado. Juan fue el único apóstol que vivió cerca de 100 años. Los demás murieron antes de él. Y obviamente él escribió el libro que lleva su nombre, Primera y Segunda de Juan, el libro de Juan, y también el libro de Apocalipsis, que concluyó el canon de las Escrituras. Ahora, esta es la manera como la Biblia fue escrita por aquellos que
que fueron usados por Dios para escribirla. Probablemente diríamos que Moisés, a él se le dio más responsabilidad en lo que tiene que ver con los libros que escribió: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y luego, obviamente, David hubiese sido el próximo. Él escribió más de la mitad de los salmos. Y obviamente el apóstol Pablo escribió una tercera parte del Nuevo Testamento que realmente contiene el nuevo pacto, que es lo más importante, la palabra más importante en la faz de la tierra hoy. De la manera como Dios hizo esto, de Mateo 4:4, el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es que él buscaba en el vocabulario de cada escritor. Él no fue más allá de su educación, él no les dio palabras que nunca habían escuchado y no conocían y no sabían qué significaban, no. De hecho, si usted piensa y ha leído la Biblia, no ve muchas palabras grandes en ella. Fue escrita llanamente para que todo el mundo pudiese entenderse. A veces los nombres son dificultosos de leer porque realmente son nombres inusuales, pero eso es algo totalmente distinto. Pero lo que tiene que ver con la palabra propiamente está escrita al punto donde mis bisnietas y mis nietos, etcétera, pueden entenderlo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es quien realmente hizo la inspiración, quien dio la inspiración sobre su palabra. Él buscaba en el vocabulario del escritor. Algunos eran muy educados, otros no tanto. Recientemente, digo yo el otro día, pero ya varios años atrás, estaba en Israel y nosotros fuimos invitados por quien dirigía una comuna en particular para que fuéramos a visitar su comuna y así lo hicimos, ¿no? Am, y estábamos afuera y me dijo, hermano Swagger, ese monte que usted está viendo allí enfrente de nosotros es donde, me parece que era Amós que dijo, ahí es donde Amós cuidó ovejas y él era un pastor de ovejas, que era realmente la posición más baja dentro de la sociedad en ese momento, en el Israel de aquel tiempo. Entienda. En otras palabras, él no era un producto de sus escuelas, un resultado de dinero, sino que era un hombre muy, muy piadoso, pero no era educado de acuerdo a lo que la sociedad exigía. Pero el Señor, el Espíritu Santo, lo usó en gran manera para escribir el libro que lleva su nombre. Y luego, obviamente, aquellos muy educados, Moisés fue extremadamente educado en aquel momento, la educación que había disponible en aquel momento, porque él estaba siendo preparado para ser el faraón de Egipto. Y Egipto en aquel momento era la cultura más avanzada en la faz de la tierra, si podemos llamarle avanzada, ¿no? Pero de todas maneras era un hombre muy educado. Se dijo que Dios usó esto para que él pudiese vivir en el desierto. No, no, Dios no usó nada de esa naturaleza para llevarlo en el desierto. Dios lo hizo por su poder. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no importa quién fuese la persona, el apóstol Pablo, que era muy educado, ah, Pedro, Santiago, Juan no lo eran. Y aún como dije, Juan escribió el evangelio que lleva su nombre. Él escribió el libro de Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, esas cortas epístolas. Y escuche cuidadosamente que es importante. El Espíritu Santo buscaba en el vocabulario de cada escritor, cada uno que él estaba usando para escribir la palabra de Dios. Él buscaba en su vocabulario cada palabra. Y no me refiero al pensamiento general o la idea general o lo dicho en general o el párrafo generalizado, no. Cada palabra, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Él buscaba en el vocabulario de cada uno de esos escritores hasta que encontraba la palabra que él quería y eso era lo que él ponía
sobre ese hombre, ese profeta o ese apóstol para escribir lo que él escribía. Y es por la razón que decimos que es muy importante, y tengo que decir otra cosa sobre esto también. Es muy importante que nosotros nos adhiramos estrictamente a la Biblia. Y mientras vemos la palabra de Dios, yo me sorprendo en ocasiones cuando nosotros preparamos la Biblia de estudio del expositor. En primer lugar, usted no puso las palabras de Cristo en rojo, me dicen. Eso, usted piensa que cuando Pablo escribió puso las palabras de Cristo. No, 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 no. Eso es algo de mercadeo, eso es todo lo que es. Y en segundo lugar, piensan que de alguna manera los apóstoles, los escritores de la antigüedad escribían en inglés y no, no era así. No era así, ¿correcto, doctor Gray? Así es. Era algo que escribía como escribía en un idioma llano. Yo tengo en mi oficina, de hecho, una página de la primera impresión de la Biblia. Creo que fue en una impresa Gutenberg. Fue la primera Biblia la primera que se imprimió fue una Biblia allí. Y creo que ellos, bueno, el caso es que yo tengo una página de esa primera impresión de la Biblia. No se puede leer y es en inglés. Ese inglés antiguo es tan fuerte que no se puede leer. Incidentalmente, tengo que decir, yo creo que la versión inglés King James o en español Reina Valera es la mejor versión en el mundo y hay otros que piensan de una manera distinta y bueno, ellos pueden pensar como gusten. Creo que la Biblia en inglés King James y en español Reina Valera, ha habido tantas personas salvas y transformadas. Yo creo que esta Biblia es muy especial. Hicieron un buen trabajo los traductores. Bueno, la han editado cerca de 5 veces en inglés ya. Y correctamente, porque si no lo hubiesen hecho realmente, hoy no pudiésemos leer esa Biblia, no se podría entender. Pero creo que 4 o 5 veces a la versión inglés se editó. Lauren, ¿conoces más de ese proceso? Cuéntanos. Inicialmente habían 3 revisiones al principio y más adelante las otras 2. Creo que 5 es el número correcto. Pero la traducción de la King James nos ha dado beneficios en el inglés que han impactado la Biblia, o más bien la sociedad, las vidas y aún hasta la literatura secular en cuanto a terminologías. Por causa de la terminología de la King James, la gente muy a menudo no entiende lo que existe, pero la utilizan. Así que, Repite eso otra vez. bueno, en la escritura secular, muy a menudo un autor utiliza una cita de la Biblia, en su mayoría de la Biblia a King James, porque Sí. se conoce muy bien. Y hay otras traducciones palabra por palabra que son de mucha ayuda al día de hoy, pero una persona tiene que saber qué es lo que está viendo cuando se alejan de la Biblia King James, porque hay situaciones, temas, problemas, y no sé qué tanto quiere entrar en detalle a esto o no, pero uno de los problemas es la elección de los manuscritos. Al pasar el tiempo, los manuscritos que no teníamos. Permíteme leer algo acá y quiero que trates con eso que es muy importante. Podemos poner en la pantalla, por favor, sobre las traducciones. Este es mi pensamiento. No sé lo que Dave piensa o el doctor Gray considera acá, pero no hay ninguna que pueda compararse a la versión en inglés King James como dijo uno de los eruditos más conocidos del siglo XX, Kenneth Wuest, dijo, cuando se tiene la Biblia en inglés King James en las manos, se puede estar seguro de tener la palabra de Dios en las manos. Ahora Satanás ha tratado de negar la palabra o desmentirla y no tuvo éxito en ello, ¿no? Así que lo que trata de hacer ahora, y ha tenido mucho éxito en hacerlo, es inundar la nación y el mundo con llamadas interpretaciones que no son interpretaciones, son traducciones de pensamiento tras pensamiento, no palabra por palabra. Y estas traducciones o nuevas llamadas traducciones, las cuales usted no debe de usar porque no son la palabra de Dios, son una interpretación.
Como dijimos, no es la propia palabra de Dios, es la idea de lo que una persona entiende. Y una versión así es la Biblia del mensaje, Message Bible. Yo me sorprendí recientemente, Francis me dio un libro, no recuerdo cuál fue, pero esa Biblia del mensaje citaban los predicadores que, y no sé si no les pidieron permiso a esos predicadores, no lo sé, pero pusieron sus nombres. La cantidad de predicadores que promovían esa Biblia en particular, ese libro, que realmente no es una libro, no es una Biblia, es un libro religioso, es lo que es. Yo me sorprendí de la cantidad de predicadores muy conocidos que pusieron sus nombres. ¿Leíste eso también? Bueno, no lo leí y una vez más, ¿por qué utilizan o por qué recomiendan o qué es lo que están recomendando o para qué lo recomiendan? No lo sé. Eso tendría que ser parte de mi interpretación, pero si es una Biblia como la Biblia del mensaje o The Message, que es una parafrasis que no se preocupa por la traducción Así es. palabra por palabra, y ese es parte del problema que tenemos el día de hoy, al parafrasear, mire, y deténgame si nos adelantamos demasiado en lo del tema, pero lo que nosotros no tenemos es las escrituras, son las escrituras originales, los autógrafos. Lo que se nos dio originalmente por los escritores fueron autógrafos. Lo que Pablo escribió fue un autógrafo. Ninguna de esas existen. Sin embargo, a lo largo de los siglos, por causa de, Debido al tiempo. sí, correcto, por causa de eso se han descubierto miles, creo que más de 20,000 Sí. eh, manuscritos o más, parciales o completos, y los manuscritos son copias de los autógrafos originales. Así que la gente de la King James utiliza las fuentes de manuscritos disponibles en ese entonces y nos dieron la versión King James. En 1880, Westcott y Hort produjeron ah, las diferentes versiones de diferentes manuscritos. No estaban de acuerdo necesariamente con la versión King James relativamente a los manuscritos en cuanto a los mejores, y ese argumento es un, un tema llamado crítica textual, en donde se utilizan o se valoran los diferentes textos para decidir cuáles son los mejores. Ellos desarrollaron la ASV por sus siglas en inglés en Inglaterra en los 1880, y comenzaron a producir un manuscrito de diferentes grupos de manuscritos que son la fuente. Pero la de ellos era la de un esfuerzo palabra por palabra. Tomaron la Biblia, tomaron los manuscritos que pensaron que era la mejor y nos dieron una traducción palabra por palabra. Las palabras, o más bien las traducciones palabras por palabras, el día de hoy, se me dice que hay creo que el 0.01% en cuanto a la diferencia en el inglés y las otras. Y no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, el idioma está actualizado, y también por causa de que los manuscritos son diferentes en ciertas ocasiones por las traducciones y direcciones a diferentes palabras. Tal vez uno puede hacer comentarios en varias veces en el libro de Apocalipsis, especialmente en donde ciertos pasajes quisiera tenerlos aquí en mi mente para poder traducirlo mejor, pero es una referencia a diferentes manuscritos aparte de lo que la versión King James utiliza. Pero se puede notar si ha sido traducido de una manera distinta Sí, en las notas, ¿no? Se puede correcto. notar que quieren decir lo mismo. Ese es el punto. Así que, Es que uno se dice mejor que el otro, ¿no? bueno, sí, y O lo lo dice. otro es que están traduciendo diferentes palabras, porque el manuscrito de acá no tiene la misma palabra que el otro manuscrito de acá lo tiene. Es una vez más, es el argumento de la crítica textual, pero la traducción palabra por palabra, aún con las diferentes palabras en los manuscritos, aún terminan como con un 1%. Ahora, cuando uno se aleja de una traducción literal, palabra por palabra, y uno entra a una dirección eh, como lo que se conoce como equivalente dinámico, nos movemos o nos alejamos de la traducción palabra por palabra y entramos al equivalente dinámico. Y lo que pasa es que el equivalente dinámico es simplemente denme la idea del autor. No me den la palabra, no necesito la traducción palabra por palabra, solo la idea. Y de eso tenemos las parafrases o paráfrasis.
La primera, que sería la más aceptable o la que se aceptó primero, sería la Biblia Living Bible en inglés. El autor quería una Biblia que sus hijos pudieran leer, así que la escribió en, en el tren de camino al trabajo y del trabajo a la casa. Todos los días lo hizo y así lo hizo para tratar de mantener la integridad del pensamiento, pero cuando uno se aleja de la traducción palabra Sí, por sí. palabra, solamente se recibe un comentario En en vez lugar del texto original. de la escritura. Así que mejor preferimos una traducción palabra por palabra para permitirme a mí, por ejemplo, en este caso, aceptar la verdad. Y yo quiero saber lo que el autor dijo. Quiero entender qué fue lo que él quiso decirle a la gente a quien se lo escribió y quiero encontrar la aplicación espiritual para mi vida el día de hoy. Yo no quiero que alguien haga esa obra por mí. Pero la mayoría de los miembros, ellos no entran en los detalles que estás mencionando. Correcto. Pero creo que algo que es significativo en esa primera oración es que tenemos que tener cuidado de mantener la inherencia de la palabra de Dios en Así vez es, de así es. que solo contenga la palabra de Dios. Mi entendimiento de que, de que esa palabra contener significa que solamente uno puede escoger lo que le gusta. Bueno, hay partes que son la palabra de Dios y las otras palabras y las otras partes fábulas. Correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay una importancia muy grande aquí. La palabra de Dios, y asumo que vamos a hablar acerca de cómo hay diferentes libros de la Biblia y cómo se decidió establecer el canon de las escrituras. Vamos a llegar a eso. Sí. Pero cuando uno pasa más allá de ahí y uno comienza a escoger qué es lo que está en la Biblia y qué es correcto e inspirado o no, uno se mete en problemas porque, una vez más, Mateo 4, verso 4 nos dice que esto es por lo que debemos estar viviendo. La propia Y palabra de cuando Dios. comenzamos a escoger lo que yo voy a creer en la palabra de Dios, eso va a terminar impactando mi vida. Y finalmente, ¿voy a irme al cielo o no? No Así solamente es. estamos hablando de esta vida, sino que estamos hablando de la Vida eternidad. eterna. Si nosotros simplificamos el tema, y eso es lo que tenemos que hacer para la gente, la traducción literal, palabra por palabra, tomó los manuscritos que teníamos y los tradujo, o los traductores hicieron lo mejor posible para presentar lo que el autor dijo en nuestro idioma. Esa es una traducción palabra por Sí. palabra y eso es lo que la gente necesita. Uno puede ver que enfrente de cualquier Biblia uno puede enterarse de que si es un esfuerzo de traducir idea por idea, que es lo que no queremos ver, es una paráfrasis o si es una traducción palabra por palabra. Yo recomiendo la versión en inglés King James y hay otras traducciones también que son muy buenas en español Reina Valera. Pero yo recomiendo la Biblia en inglés King James. Creo que se alinea muy correctamente más que otras. Hermano Swagger, estoy de acuerdo con usted. Por cierto, la versión King James es mi favorita y la utilizo tal vez el 90% de las veces o del tiempo. La NASB, por sus siglas en inglés, es muy respetada, la nueva estándar americana. Quiero decir que ese primer verso, o esa estrofa en su libro, lo aparta a usted como ser un evangélico conservador. Sí. Bueno, yo me pongo esa gorra muy bien. Yo sé que así es, y esa es una declaración muy crítica. Quiero asegurarme de no pasarla muy rápido porque a lo largo o a través de Estados Unidos y a lo largo del mundo, diría yo que la mayoría de púlpitos no creen en eso. Mm, Así Piénselo. es, así La es. mayoría. Cuando uno piensa en todos los seminarios liberales, ellos no lo toman en cuenta. Uno de los grandes teólogos de Europa fue Karl Barth. Es llamado neo-ortodoxo. Él no creía en eso. Él creía que ciertas partes eran inspiradas, pero no toda la Biblia sería inspirada. Y eso se convirtió en el punto de división aquí en Estados Unidos en cuanto al movimiento fundamentalista que eventualmente lo comenzamos a llamar movimiento, bueno, el mundo general de la iglesia en general tiene que reconocer, no me importa cuán popular sea la iglesia, pero el pastor, si no cree que la Biblia es completamente la palabra de Dios, usted no tiene que ir a ese lugar. No tiene que ir a Exactamente, ese lugar. Y exactamente. puedo mencionar algunas de esas denominaciones, pero es
la iglesia general moderna o liberal que hace eso, y creo que es muy importante que se den cuenta de cuán crítico la doctrina de la Biblia es. No enfatizamos lo suficiente en mi mente. Alguien dice, bueno, la razón por la cual no me gusta la Biblia en inglés King James, que es difícil de entender. Ayúdese con una Biblia de estudio del expositor, porque como el doctor Gray lo acaba de decir, no hay nada en el mundo más importante que esto, nada. Así es. Y esto es totalmente distinto. Yo creo que es lo mejor que el hombre puede hacer porque es la palabra de Dios. Y como el doctor Gray acaba de decir, la mayoría de las iglesias predicadores no creen lo que yo acabo de decir, no creen la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo y comenzó todo esto en el Renacimiento. Esa iluminación de la que hablamos desde hace siglos, que el razonamiento del hombre era o fue algo que se puso delante de la revelación. Hay mucha gente que está detrás de Así púlpitos que es. no creen en la revelación, en la habilidad de Dios de revelar cosas al hombre. No creo que ni siquiera creen que hay un Dios. Algunos no, Sí. como algunos Hay pastores que algunos que no. no. Entonces lo que estamos hablando aquí es tremendamente importante. Como alguien que estuvo en la programación estuvo mencionando esto, que en Inglaterra me parece que es am, uno de los miembros de una iglesia allí escribió a su sede y le dijo, tenemos, el pastor ni siquiera cree que hay un Conté esa Dios. historia, es una historia Usted contó real. esa historia, sí. Eso salió de los Países Bajos. Increíble. Solía ser llamado Holanda y exactamente. Él, el pastor le escribió al obispo y dijo, tenemos una gran preocupación, no creemos que el pastor cree en la Biblia, no estamos seguros que él crea que hay un Dios. Y el obispo lo entrevistó y lo pusieron en sus procedimientos y concluyeron que los iban a dejar ahí como pastor porque tenía una gran personalidad. Él es amoroso, es bastante educado y él va a hacer un buen trabajo. Bueno, usted también mencionó que dijeron que una persona necesariamente no tiene que creer que hay un Dios. Correcto, para ser buen pastor. ¿Dijeron eso? Sí, Pensemos en eso, es increíble eso. realmente estamos hablando de la importancia de creer que la Biblia, como usted dijo en el libro, es la palabra de Dios. Puedo basar mi vida en la Biblia. Puedo depender de las páginas de este libro para encontrar la dirección, la guía, el entendimiento que necesito de Dios para vivir en esta vida. Debe Bueno, de ser ¿creo en así. eso o no? Esa es la importancia de todo. Así que la versión King James ciertamente es algo que está comprobado, consistente. Muchas más personas el día de hoy, pero mire, el día de hoy es mi cumpleaños espiritual. Yo fui salvo hace 34 años el día de hoy y comienzo mi año número 35 Excelente, viviendo para gloria a Cristo. Cuando Dios. yo abrí esa noche a las 2 de la mañana, borracho, drogado, fue una Biblia de la versión King James. Y te quiero hacer una pregunta. Si esa Biblia hubiese tenido una traducción extraña en ella, ¿piensas que estarías hoy aquí? Si no es una palabra literalmente traducida palabra por palabra, creo que no hubiera tenido el impacto, porque Dios tomó la palabra traducida y me mostró a mí, y quería hacer este punto yo simplemente ante ustedes. Yo no era un erudito, no era un estudiante bíblico, no era una persona que iba a la iglesia desde joven, pero habían pasado ya 15 años casi que había salido de la iglesia. 15 años en el alcohol y las drogas. Así es, así que mire, fue una gran senda sin la mayoría de la Biblia, o una gran vida sin la Biblia, pero cuando abrí yo la Biblia, el Espíritu Santo tomó las palabras de la página y me dijo, tú eres Mm. un pecador, Lauren, necesitas un Salvador, Jesucristo es el Salvador y el lío en el que tú estás el día de hoy, todo el dolor y todo ese quebranto que tú has vivido, la mayoría tú mismo lo has causado por haber levantado tu puño contra Dios diciendo, yo no quiero, no te quiero a ti. Yo voy a vivir la vida a mi manera, sin fe en la palabra de Dios como la respuesta para la vida. Y al leer el libro de Proverbios entré al sexto y séptimo capítulo y hasta ahí llegué. Llegué a la porción de la escritura que dice que habían 6 cosas, 7 cosas que Dios aborrece y yo estaba haciéndolas todas. Todas. Y yo no tuve ningún problema entendiendo lo que Dios me estaba mostrando en esa hora, en ese momento, porque junto con
el texto estaba el mover y la operación del Espíritu Santo Así redarguyéndome de es. pecado. Yo mencioné, me parece que fue el viernes, habíamos enviado una caja de Nuevos Testamentos del expositor por la solicitud de un capellán a la guerra del Golfo, ¿no? A esa área, y para que se distribuyesen allí a los soldados y aquellas personas que tal vez lo querían porque era un regalo, ¿no? Y yo mencioné que nos la enviaron de vuelta diciendo no se puede hacer eso, no podemos distribuir Nuevos Testamentos en esa nación de ninguna manera porque no se puede. Y pensé yo en la gran diferencia. El presidente Roosevelt, que normalmente no era considerado ser un fervero No, pentecostés, él correcto, era un hombre liberal. liberal, pero de todas maneras, ¿qué sucede? Durante la Segunda Guerra Mundial, creo que fueron 19 millones de hombres que fueron ingresados a las líneas del ejército en la Segunda Guerra Mundial. A cada uno se les dio un Nuevo Testamento cuando empezaron a servir. Pensemos la gran diferencia en esta nación ahora. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tenemos que pelear batallas hoy día, como en aquel tiempo. No estoy seguro si Así nosotros es. sobreviviríamos, damas y caballeros, porque esta es la fuerza de una persona, la fuerza de una persona, de una nación, de toda una nación. Lo mejor que una nación tiene son los creyentes nacidos de nuevo. Eso es lo mejor que tiene una nación. Y, y donde usted va a una nación donde hay pocos de ese tipo, allí están viviendo en pobreza, están viviendo sin libertades. Es un pequeño infierno en la tierra, francamente. Estaba leyendo recientemente, estaban hablando de cómo el Islam básicamente ha tomado el control de todo el Medio Oriente. Y eso es una realidad, con la excepción de Israel, ¿no? Y el escritor estaba diciendo, en aquellas naciones esas naciones casi están destruidas, casi destruidas porque no se adhieren a la palabra de Dios, ¿no? Damas y caballeros, nosotros, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que hagamos, nosotros hemos puesto cerca de 2 millones de estas en las manos de ministros en todo el mundo, pastores en naciones tercermundistas, obreros. Anoche, de hecho, me parece que fue anoche o antes de anoche, se me entregó el domingo en la mañana, no anoche, sino el domingo en la mañana me entregaron un cheque, Joel y Catherine Tingle, y espero que no les moleste que yo mencione su nombre, para comprar 121 Biblias, creo que es. Y ellos hacen eso básicamente casi cada mes, cubriendo el gasto de Biblias. No recuerdo cuánto sería el monto, pero yo quiero decir lo siguiente, que mientras la palabra de Dios sea la mayor exportación de los Estados Unidos a distintas naciones, el talón de soldados invasores jamás caminarán sobre la tierra americana. Quiero decir esto una vez más. Mientras la palabra de Dios sea la mayor exportación de esta nación, no Apple o cómo se llaman las otras compañías, cómo se llaman Sería como Am, Apple, BMI. exactamente esas compañías, no eso, sino la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios sea la mayor exportación de esta nación americana, al mundo el talón de soldados invasores no caminará sobre tierra americana. Y eso es muy poderoso lo que estoy diciendo, damas y caballeros, y es la verdad. Pero hoy en día nos estamos apartando de eso. Y como dijo el doctor Gray y también Dave lo mencionó, la mayoría de los púlpitos hoy, la mayoría, y antes de terminar lo que estoy diciendo, voy a decir esto. Llegó el momento cuando la iglesia presbiteriana, y yo le he leído, de hecho, un libro sobre la elección del presidente Lincoln, y realmente un libro de aproximadamente 1000 páginas, pero algunos de los individuos que estaban postulándose en aquel momento, ellos
entregaban y contaban sus creencias, en qué era lo que creían. Y parece, doctor Gray, que en aquel tiempo la iglesia presbiteriana y metodista y la iglesia bautista, ellas predicaban un mensaje firme de salvación 200 años atrás. Y ellos creen en la Biblia. Sí, Creían, creían en la creían en Biblia. toda la Biblia. Los presbiterianos, junto con los metodistas, pusieron el fundamento para la filosofía, o más bien el fundamento judeocristiano de este país. Y vi en las noticias ayer que la iglesia metodista se está dividiendo. Se está dividiendo Así ahora. es, correcto. Porque los que están dividiendo o separándose quieren ordenar al ministerio a homosexuales y Así el otro es. grupo dice que no. Bueno, hay que orar por esa situación, pero la mayoría de los púlpitos, el predicador que está en esos púlpitos no cree la palabra de Dios. Algo que Loren dijo creo que es tremendamente importante. El Espíritu Santo usó la palabra de Dios que él estaba leyendo. Ahora, ¿hasta Así qué es. extremo el Espíritu Santo puede utilizar una traducción que no sea la palabra de Dios? No se puede, no se puede. Entonces, lo que está pasando es que el Espíritu Santo es el que inspiró a aquellos hombres a escribir la Así palabra de es. Dios, y el mismo Espíritu Santo puede ayudarle a un individuo a entender la palabra de Así Dios es. si es Así la es. verdadera palabra Así de es. Dios. Y esa es la situación. Es increíble. Pero si nos alejamos de la Biblia por completo como la fuente, no hay mucha esperanza que la verdad va a estar ahí. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes, a todos una pregunta. ¿Cuántas iglesias en los Estados Unidos o alrededor del mundo, no importa dónde sea, en cualquier parte del mundo, viven lo que actualmente estamos viviendo, lo que vivimos ayer en la mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Una persona tendría que ser sensible al Espíritu. Esa iglesia tendría que, el liderazgo de esa iglesia tendría que permitirle al Espíritu de Pero, Dios. doctor Gray, ¿cuántas piensa usted? Tal vez un 1%. Eso es en los pentecostales. El 1% de la iglesia pentecostal. Los evangélicos, ninguno. Mm. Ninguna iglesia. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que necesitamos avivamiento, un avivamiento grandemente. Me quiere decir entonces que si las iglesias pentecostales, porque sé que tenemos líderes en las asambleas de Dios que han dicho lo siguiente, que no querían más centros familiares de adoración en su denominación. Quiere decir que no quieren, estoy hablando ahora de pentecostales, no quieren el mover y la operación del Espíritu Santo. Estoy seguro que algunos sí. ¿Sabe lo que sucedió en el Centro Familiar de Adoración ayer? Cuando ustedes cambiaron el orden del servicio y permitieron que fluyera en adoración y después un llamado al altar, eso es muy raro. Mire, si usted habla con muchos de los pastores, dirían, nos encantaría tener eso. Pero hay un gran porcentaje que no lo quiere. Sin embargo, hay un hambre allá afuera. Pero ¿sabe qué? Sí se puede tener. No se puede tener a menos Así que la es, atmósfera así esté es. bien y el liderazgo lo El liderazgo permita. lo No solo, permite. no solo que lo permita, pero que tenga la unción para promoverlo. Bueno, pero para que sea iglesia, y no se puede dirigir de alguna Correcto. manera esto. Y necesitan creer en la palabra de Dios. Dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y como alguien aquí ha dicho, tenemos que ir a la pausa, pero como alguien dijo momentos atrás, tenemos excelentes músicos y salmistas, por lo que le damos al Señor la honra y la gloria, pero una iglesia no tiene que tener eso para Correcto, tener el así mover del es. Espíritu Santo. No tienen que tener eso. Ya volvemos. Estamos de vuelta. No hay manuscritos originales de la Biblia. Y estoy leyendo ahora de este libro. ¿Cómo puedo entender la Biblia? No hay manuscritos originales de la Biblia debido al tiempo. Ya no están disponibles, ¿no? Los primeros libros fueron escritos por Moisés, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. De hecho, Moisés probablemente escribió el libro de Job antes de escribir los libros citados arriba. Y lo hizo en colaboración con Job, quien vivió en los últimos años de Moisés. Así, antes de que
él dirigiese al pueblo de Israel. Si de hecho este es el caso, entonces Job es el libro más antiguo en el mundo. Claro, el último libro escrito, que fue aproximadamente 1600 años después de Moisés, fue el libro de Apocalipsis, escrito por Juan el Amado. Incidentalmente, él fue el último apóstol, perdón, de los 12 originales que murió. Aunque no hay manuscritos originales restantes, los eruditos dicen que toda obra de la antigüedad, si hay 10 copias idénticas, el original es juzgado como genuino. Hay más de 10,000 copias de los libros de la Biblia o copias de parte de los libros. Quiere decir que hay mayor prueba de la autenticidad de la Biblia que cualquier otro libro en el mundo. Y voy a leer eso una vez más. Esto significa que hay mayor prueba de la autenticidad de la Biblia que de cualquier otro libro en el mundo. Probablemente los más recientes encuentros de libros de la Biblia en los rollos del Mar Muerto, que vamos a hablar de ellos en un momento. Quiero tratar con esto un momento una vez más, donde dice que aunque no hay manuscritos originales por la antigüedad, los eruditos dicen que toda obra de antigüedad que tenga 10 copias idénticas, si hay 10 copias idénticas, el original, aunque ya no esté disponible, es juzgado como genuino. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y eso quiere decir que la Biblia tiene más de 10,000 ejemplares de los manuscritos originales. Y como dije aquí en las notas, hay mayor prueba de la autenticidad de la Biblia que de cualquier otro libro en el mundo. Correcto. Hermano Swagger, tal vez esté equivocado en mis números, pero me parece a mí como que estamos más cerca de 20,000. Podría ser, podría ser. No estoy seguro de los números, tal vez el doctor Gray sí, pero yo no. Eso es lo que parece que puedo recordar. Y una vez más, a lo largo del tiempo, más y más de la evidencia de los manuscritos ha surgido para que, continúa incrementando al hacer diferentes Así es. excavaciones arqueológicas en diferentes áreas del pasado del hombre. Así que la prueba de las escrituras como que son auténticas o su autenticidad. Y no solo eso, mire, la verdad de que sean correctas y que sean todas una unidad, que no cambia hasta a lo largo del tiempo se ha comprobado y es algo que nos ayuda a validar el hecho de que el día de hoy, cuando nos fijamos en una traducción, y usted ya lo dijo muy bien, las traducciones no son perfectas, pero los manuscritos originales, si es que los tuviéramos, sí, eran la palabra de Dios y nosotros podemos estar completamente Sí. seguros el día de hoy que tenemos la palabra de Dios disponible a nosotros. Creo que eso es muy importante. Algunos de esos manuscritos vuelven a cerca de 300 años de antigüedad, ¿no? Sí, correcto. Eso es Vamos cerca correcto. al autógrafo Así que yo original. creo que esa es una nota muy importante. Así como estos manuscritos del Mar Muerto que fueron encontrados hace poco, es muy posible que la iglesia pueda encontrar manuscritos más antiguos. Así es, así es. Permítame darle, él mencionó los rollos del Mar Muerto. En el 1947, 3 pastores árabes estaban trabajando con sus ovejas en una costa del Mar Muerto. Uno de ellos, Juma Mohammed Khalil, tiró piedras en un pequeño hoyo que vio en la mata y escuchó algo que llamó su atención de que había oro allí dentro. Mohammed Idris, un compañero menor, entró en la cueva luego. Allí encontró 10 envases a largo, solamente dos contenían algo. 3 rollos grandes fueron removidos de uno y llevado a Belén, donde los pastores buscaron venderlos como antigüedades. Encontraron otros rollos y fragmentos meses después. 4 de los manuscritos fueron vendidos al monasterio ortodoxo sirio en Jerusalén y luego 3 rollos fueron obtenidos por la Universidad de Hebrea. Después del descubrimiento de estos primeros
rollos se publicaron en 1948, pero una búsqueda clandestina se estaban llevando a cabo por Tamar Bedouins. El Departamento de Antigüedades de Jordán tomó cargo en 1949 e hizo un acuerdo con los Bedouins que los motivó a ofrecer sus encuentros a los oficiales. Así empezó lo que se ha comprobado ser el mayor descubrimiento de Hermano Swagger, rollos. quiero decirle esto porque, mire, antes de leer esto, tal vez usted lo tenga documentado, pero en ese entonces, cuando los manuscritos se presentaron, el argumento se estaba haciendo relativamente a lo del Antiguo Testamento, pero estos manuscritos confirman que lo que nosotros tenemos traducido como el Antiguo Pacto, en particular Isaías, am, eran completamente correctos. Y una vez más, a través del descubrimiento se comprobó el hecho de que la traducción en inglés era correcta y es la palabra de Dios. Y eso es algo, bueno, eso es algo muy de mucho provecho en cuanto a los manuscritos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Quiero volverlo a decir. Tenemos la palabra de Dios y este descubrimiento confirma que lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es una traducción correcta. Bueno, eso fue lo que Kenneth Wuest, un erudito conocido, dijo, que cuando tenemos la Biblia en inglés King James en las manos, podemos estar seguros que tenemos la palabra de Dios. Correcto. Y eso es lo que queremos que la gente entienda. La traducción palabra por palabra nos da seguridad en el hecho de que no estamos perdiendo el tiempo estudiando. Y ese descubrimiento ciertamente validó o comprobó esta idea y debe reforzar al creyente en el hecho de que pueden leer la palabra de Dios en su propia traducción. Doctor Gray, tal vez usted y Dave quieren decir algo sobre esos rollos del Mar Muerto. Bueno, estoy reflejando en mi experiencia en el seminario liberal y los profesores liberales, a ellos les gustaba mucho. Ellos estaban muy felices con estos manuscritos. ¿Pero por qué? No lo sé. Creo que para apoyar lo que el hermano Swagger está No lo tratando de decir. creían, ¿no? Bueno, pero históricamente son muy grandes en lo de la arqueología. Entiendo. A ellos apoyan mucho eso y creo que así son las cosas. Leí años atrás que el mundo de la arqueología tiene una ley no escrita, ¿no? Pero que hoy en día, si ellos encuentran algo que parece que contradice la Biblia de alguna manera, no lo mencionan. Porque una y otra vez han dicho, tenemos esto, encontramos esto que contradice la Biblia y más adelante encuentran otra cosa que completamente comprueba la veracidad de la palabra de Dios exactamente como dice la Biblia. ¿Alguna vez se ha escuchado eso? No el principio o la política de la que se está hablando. Yo tomo algunas de sus revistas y de vez en cuando encuentran algo que apoya la autenticidad de la Biblia. Escuché recientemente que no había historia arqueológica al hecho de que David aún había vivido. Hasta hace aproximadamente un año atrás, aproximadamente, en el Medio Oriente encontraron algo que el escritor de los rollos lo habían puesto en barro en aquel momento todo, ¿no? Pero en aquel momento Correcto. encontraron que el escritor decía que acababa de derrotar al hijo de David en una batalla, ¿no? Eso decía, eso estaba escrito allí. Y la arqueología, hasta donde yo sé que lo ha hecho, nunca ha comprobado nada contrario a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo Correcto. ustedes? Sí. Permítanme leer un par de oraciones aquí. Esto es de una encuesta popular del Antiguo Testamento de Norman Geisler. Es un texto que hemos utilizado en el Instituto Bíblico. A contraste con otras escrituras del mundo antiguo, viene a subrayar el hecho de que el Nuevo Testamento es únicamente bien documentado, singularmente bien documentado. La historia de todo esto es conocido a través de dos copias de los manuscritos que datan a más de 1000 años después de Herodes. Solamente hay 10 copias de las guerras gálicas y 8 de otras guerras fenicias y otras tantas de la historia de Roma. Denos comparación de libros que son bien aceptados históricamente, sin embargo hay miles de copias de la Biblia Así y es.
Así es. Correcto. Dios ha confirmado una vez más a la raza humana que su palabra ha sido hablada, escrita y guardada. Y eso es importante Exactamente. que la gente entienda. Uno puede confiar en el hecho de que esta es la palabra que Dios le dio a la humanidad. En lo que refiere a aquellas cuevas donde se encontraron los rollos del Mar Muerte, dice que de la primera cueva viene el libro de Isaías A, ese rollo completo que tiene aproximadamente, llega hasta el año 100. El rollo de B de Isaías, que tiene los capítulos desde del 16 al 66, es del año 50 aproximadamente, y el comentario de Abacú, primera y segunda copia, de 40 después de Cristo al 25, un fragmento arábico de Génesis del 1 al 25 y un documento importante conteniendo las enseñanzas de la comunidad religiosa, probablemente los Essenes que ocuparon el área a millas de Jericó. Los Essene eran una secta de judíos que pensaban que habían sido escogidos por Dios para preparar la nueva era, viviendo santos fuera de la comunidad y las ciudades de Judá, o en el área de Judá, perdón. El punto es que estos manuscritos en particular comprueban aún más la veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Sí, amén. Y bien, yo quiero que cada uno de ustedes entienda lo que estamos diciendo acá. Es la razón por la cual yo recomiendo esta Biblia King James y estoy seguro que hay otras más. Incidentalmente, ¿cuántas traducciones palabras por palabra existen hoy? Bueno, miren, actualmente no tengo una lista. Tengo una lista personal que utilizo un sistema de estudio paralelo en cuanto a Biblias para ayudarme, porque no soy yo bastante hábil en el griego y en el hebreo, entonces la traducción palabra por palabra me ayudan a comparar todo eso. Pero solamente hay en mi lista 5 o 6 que yo he podido escuchar y no diría no las diría a voz alta a menos que tuviera la oportunidad de decirlo por qué. Pero la gente necesita buscar todo esto. Sin embargo, hay pocas. Y Y también, también distintos idiomas, ¿no? O hay una en alemán, hay otra en griego. Wycliffe hizo la suya en inglés. Am, pero Tyndale también, esa fue en inglés, ¿no? Tyndale, esa Biblia es en inglés, sí, así que así es. históricamente han habido una variedad y ha llegado al punto donde hoy en día tenemos traducciones modernas. Qué bueno que usted enfatiza sobre la Biblia del mensaje, porque realmente creo que yo estuve en una librería bautista recientemente, estaba allí buscando las Biblias, como siempre me gusta buscar una señora se acercó, quería comprar una Biblia y estaba viendo la Biblia del mensaje. Yo le dije, ella empezó a hablar conmigo, le dije, señora, mire, yo no compraría esa Biblia si fuese usted. Esa Biblia no es una buena Biblia. Me dijo, ¿en serio? No, yo la he estudiado y yo no la recomiendo. Y compró otra Biblia, no compró esa. Aquí está la cronología de las traducciones de la Biblia. No sé si vamos a llegarlo todo. Dice la cronología. Si podemos poner eso en la pantalla, por favor. La cronología incluye los eventos de importancia en la historia de las traducciones de las traducciones de la Biblia. La lista es, am, bueno, da información sobre la Biblia en inglés primordialmente, dando información para un estudio de este campo tan fascinante. En el 1500 antes de Cristo a 500 años antes de Cristo se escribe el Antiguo Testamento. Número 2, 250 al 100 antes de Cristo, una traducción del Antiguo Testamento al griego de acuerdo a la traducción por 72 eruditos hebreos se llevó a cabo en Alejandría, Egipto. Esta versión contenía 45 libros. El canón de Alejandría incluía el Antiguo Testamento para la iglesia latín y griega. Y estemos viendo el tiempo porque no puedo ver el Ya casi reloj. terminamos, Tenemos 1 minuto y medio. bien. Entonces, del 52 al 100,
antes de Cristo se escribe el Antiguo Testamento y llega el griego común, lo que se hablaba en aquel tiempo. Acá hay porciones que primero llegaron a ser traducidas al arameo, el idioma hablado por Cristo. En el año 100 antes de Cristo, los palestinos, en el Senado de Hama se hace la Biblia en hebreo. 350-40, el nuevo canón de 27 libros del Antiguo Testamento. Allí decidieron sobre esos libros en particular, de que habían sido inspirados. Aproximadamente 400. Jerome completa su final traducción de la Biblia, la Biblia Vulgara, traducida del hebreo y otras versiones antiguas. Del 600 a 900, el texto hebreo por los masorenos, una escuela el texto Masoretic usado en la Biblia judía ha sido una referencia importante preparando traducciones a otros idiomas. En el 1382 ya se nos terminó el tiempo. En el 1302 sería bueno comenzar mañana otra vez porque una de las cosas que vamos a encontrar es que la traducción en inglés se edifica una sobre la otra. Ambas trabajaban y aprendían de la anterior y seguían edificando sobre ese Así fundamento. es. Algunas traducciones palabra por palabra. Bueno, gracias por señor. habernos acompañados el día de hoy. Espero que no entremos en esto muy técnico para usted, pero la palabra de Dios es lo más importante en el mundo. No se pierda ninguna programación. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visite los archivos del programa en sonlifetv.com.